el santuario como el mapa de la salvación, la parte 2. El sábado anterior vimos la ruta de Cristo en el santuario, la que marcó para que nosotros vayamos ante la presencia de nuestro Dios. También vimos algunos textos bíblicos que dicen que en el santuario hay caminos. Y los caminos que encontramos en el santuario como mapa de la salvación es precisamente el camino de Jesús desde el momento en que Él sale de la presencia del Padre para venir al atrio y nuevamente volver al lugar santo y después al lugar santísimo. El cielo marca la ruta de Cristo antes de venir a esta tierra hasta la segunda venida de Jesús. Y el libro de Hebreos dice que esa ruta, ese camino, el Señor lo abrió a través del velo para nosotros. Así que hoy vamos a mirar entonces el camino de nosotros hacia la presencia de Dios. Es un camino contrario, en ruta contraria al camino de Jesús. Pero cada mueble nos va a mostrar a nosotros cuál es ese camino, qué tenemos que hacer, así como mostró el camino de Jesús. Y en cada mueble se vio cada acto o cada movimiento de Cristo en el plan de salvación. Recuerden que el santuario tiene 3 partes: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Son las 3 partes que está compuesto el plan de salvación: la obra de Cristo en el atrio, la obra de Cristo en el lugar santo y la obra de Cristo en el lugar santísimo. Vamos a detenernos unos momentos en el atrio, la dimensión del atrio, la cortina que envuelve el atrio, que marca el territorio del atrio. Y es la siguiente, las medidas. De largo tiene 100 codos, de largo 100 codos y de ancho 50 codos. O sea que forma un rectángulo de 100 codos por 50 codos. Ahora, este rectángulo está dividido en dos cuadrados de 50 codos. Si dividimos allí los 100 codos en 2, vamos a encontrar 2 cuadrados. El rectángulo se forma de 2 cuadrados de 50 por 50. Cada cuadrado tiene un epicentro, la parte central de cada cuadrado. El primer cuadrado allí que aparece es lo que conocemos nosotros como el atrio exterior. Y el epicentro de ese cuadrado es el lugar donde exactamente está ubicado el mueble conocido como el altar del sacrificio, en todo el epicentro de ese cuadrado. El segundo cuadrado tiene también un epicentro, y ese epicentro del segundo cuadrado es donde está ubicado el arca del pacto, donde se hace la obra de expiación. Son 2 epicentros muy importantes en el plan de salvación. Nuestros hermanos de las iglesias protestantes solamente le dan importancia al primer epicentro. Ahí no tenemos problema con ellos, ¿cierto? En cuanto a creencia, porque todos están de acuerdo que el sacrificio de Cristo fue un movimiento importante en el santuario para la salvación de nosotros. Pero el problema está en que el segundo epicentro, que es donde está el arca del pacto, donde se hace la obra de expiación, ellos no alcanzan a entender, a comprender que es necesaria esta obra para que se cierre perfectamente el plan de salvación y se demuestre claramente la salvación de cada uno de nosotros. En nuestra ruta es importante estos 2 epicentros, en la ruta nuestra al santuario. Así que vamos a comenzar entonces leyendo un texto que se encuentra en el libro de los Efesios, Efesios capítulo 2 y el versículo número 1. Efesios capítulo 2 y el versículo número 1. Este texto nos muestra la ubicación inicial de nosotros y la condición en el cual nos encontramos. Y vamos a mirar ese texto. Dice la palabra del Señor, recuerdo el texto, Efesios capítulo 2 y el versículo número 1, nos dice: y Él os dio vida, el apóstol Pablo se está refiriendo aquí a nuestro Salvador Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. La venida de Jesús
la muerte de Jesús en la cruz del Calvario nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora vamos a ver algo interesante, porque en el santuario encontramos espacios sumamente grandes, espacios medianos y espacios sumamente pequeños. De la puerta hacia afuera encontramos el campamento, y el campamento es el espacio más grande que tiene que ver con el santuario. Y es allí en el campamento donde están ubicados o donde se encuentran todos los pecadores. Para que los pecadores que estamos en el campamento, para necesitar el perdón y la salvación de nuestro Salvador, tenemos que dirigirnos hacia el santuario y tener la experiencia del santuario para poder alcanzar la salvación y para poder alcanzar la presencia de Dios. Así que la ubicación de nosotros es en el campamento, que también forma parte del santuario. El campamento es la extensión más grande de espacio que encontramos en el campamento, y ahí estamos todos los pecadores. Esa es la ubicación de nosotros. ¿Y en qué condición estamos? Dice la palabra de Dios que estamos muertos en delitos y pecados. Estar fuera de la experiencia del santuario significa estar perdido, significa estar muerto, significa estar lleno de pecado, sin esperanza. Solamente cuando recibimos el llamado para entrar al santuario es donde nace la esperanza para cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros que estamos en esta condición de muertos en delitos y pecados, recibimos la invitación. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene la invitación? Vamos a ver un texto que es clave y lo encontramos en el libro de San Mateo capítulo 11. Miren lo que el Señor dice aquí. Todavía Jesús no había muerto, pero sin embargo, miren la invitación que Jesús hace. San Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El llamado viene de parte de Jesús. Venid a mí, ustedes que están trabajados y cargados, ustedes que están muertos en delitos y pecados, que tienen ese peso terrible que los va a llevar a la perdición, ustedes que están sin salvación, vengan a mí y yo os haré descansar. Yo les quitaré ese peso del pecado y le daré la oportunidad de ser salvo y llegar ante la presencia de Dios. Ahora, recordemos que estamos estudiando el santuario como un mapa. Un mapa. El mueble que más cerca está de la puerta, es el altar de sacrificio. Y vimos la semana anterior que en ese lugar fue donde Jesús murió y está simbolizando el monte Calvario, la cruz del Calvario, donde Jesús dio su vida por nosotros. A pesar que Jesús ya no está allí, que su presencia no está allí, es desde el monte Calvario, desde ese evento de su muerte en la cruz, desde ese punto Jesús nos hace el llamado. Venid a la cruz de Cristo, venid a los pies de Jesús, allí en la cruz de Cristo. Y simbólicamente en el mapa podemos mirar que es desde el altar de sacrificio donde Jesús nos dice a nosotros que estamos muertos en delitos y pecados fuera de la puerta del santuario, es allí donde se emite el llamado, ¿cierto? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La cruz es el epicentro del evangelio, y es el evangelio lo que el Señor usa para llamar a los pecadores que están fuera del santuario, en el campamento. Ese mensaje es extendido a esa parte del santuario que tiene una extensión de espacio sumamente grande, y es donde están todos los pecadores. Así que el evangelio se extiende a todo el mundo, se extiende a todo lugar donde las personas están perdidas en delitos y pecados y alcanzan a escuchar el llamado de Jesús. El problema está en que la mayoría de todas esas personas no atienden al llamado, pero sí muchas están atendiendo el llamado. La experiencia que hoy están viviendo nuestros hermanos en Riohacha, ¿cierto? Se está
haciendo el llamado y muchas personas están respondiendo a ese llamado. Así que Jesús desde la cruz del Calvario, desde el altar de sacrificio, que es el mueble más cerca, que fue hasta el punto donde Cristo llegó lo más cerca posible del campamento. Desde allí se extiende el llamado del Evangelio para nosotros que estamos muertos en delitos y pecados. Una vez hecho el llamado, los que estamos afuera escuchamos el Evangelio. Somos conmovidos por el Espíritu Santo y queremos vivir la experiencia del santuario para ser salvos y llegar a la presencia de Dios. Entonces paramos oídos al llamado y vamos hacia Jesús, porque eso nos dice: venid a mí. Lo primero que tenemos que hacer es entrar por la puerta. Entrar por la puerta. Una vez escuché, no tengo una profundidad sobre esto, que el santuario tiene 3 puertas. 3 puertas. Y que la puerta del medio representa al Hijo, representa a nuestro Salvador. Hay un texto que nos dice, que está en el libro de Juan, nos dice algo similar. Y es San Juan capítulo 10 y el versículo número 9. San Juan 10:9 dice, hablando Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. La palabra de Dios dice que Jesús es la puerta de entrada. Miren, no solamente Jesús es nuestro Salvador, sino también la puerta de entrada. Y Él quiere que nosotros entremos. Y si entramos por la puerta que es Cristo Jesús, dice la palabra del Señor que seremos salvos. Y también dice aquí el texto bíblico que no solamente seremos salvos, sino que entraremos y saldremos y hallaremos pastos. Hallaremos sustento espiritual. Así que nuestra ruta comienza cuando escuchamos, punto número 1, escuchamos la invitación estando perdidos en delitos y pecados. Punto número 2, cuando aceptamos el llamado y entramos por la puerta, y la puerta es Cristo. Todo movimiento que se dé en el santuario representa a Cristo, como vemos en la puerta. Una vez entrando por la puerta, el primer mueble que nos encontramos es el altar del sacrificio. El altar del sacrificio, que es donde Jesús nos hace el llamado. ¿Qué vamos a encontrar en el altar del sacrificio? Vamos a encontrar a Cristo Jesús colgado en la cruz, muriendo por nosotros y extendiendo el plan de salvación para que nosotros lleguemos a ser salvos. En los ritos del santuario de Moisés, en ese lugar llegaban los corderos, llegaban los animales, y todo animal, todo cordero que llegaba a ese lugar tenía que ver la muerte. Y eso representa a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Así que Jesús llegó al altar de sacrificio y murió. Todo aquel que llega al altar de sacrificio necesariamente tiene que morir. Así que ahora nosotros que recibimos el llamado, que entramos por la puerta, el tercer punto en nuestra ruta es subir al altar del sacrificio. Y tenemos que morir al viejo hombre. Algo interesante, mis queridos, y es que es en el altar del sacrificio, en esta ruta, en este mapa, es donde ocurre el encuentro entre Cristo y el pecador. Es allí donde ocurre ese encuentro, donde tuvimos el encuentro personal con Jesús, donde vimos su muerte en la cruz, donde sentimos la salvación, donde nos dimos cuenta que estábamos perdidos y que ahora reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Una manera ilustrativa la encontramos cuando Cristo estaba muriendo. Cuando el ladrón en la cruz vio al Hijo de Dios colgado allí en el madero, cuando se dio cuenta de que no era un ser humano cualquiera, cuando se dio cuenta que era el Hijo de Dios, lo reconoció como tal y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fue allí en el Monte Calvario donde ocurrió el encuentro entre el pecador, entre el ladrón y Cristo. Y fue allí en la cruz del Calvario donde Cristo le dio la seguridad que estaría en el paraíso con él desde su segunda venida.
Esa es una ilustración de lo que nos pasó, nos pasa a nosotros, ¿verdad? Subir a la cruz, allí subir al altar del sacrificio, allí debe haber muerte a una vida antigua y se produce un nuevo nacimiento. Es allí en el encuentro con Jesús donde morimos al yo y donde nacemos para la gloria y honra de Dios, para su evangelio y su ministerio. Es allí. No hay tiempo para enfatizar en esto un poquito más, porque también vemos la historia de Pablo, ¿cierto? Pablo tuvo un encuentro con Jesús y Pablo subió al altar del sacrificio, pero ¿cómo subió? Subió como Saulo de Tarso. Y en el altar del sacrificio murió Saulo de Tarso y nació el apóstol San Pablo. Es allí donde se ocurre la conversión, allí. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso fue lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Está diciendo de que ya no sigue siendo Saulo de Tarso, porque tuvo un encuentro con Jesús. Ahora es el apóstol Pablo. Esa experiencia debemos tenerla nosotros, y esa experiencia debe tenerla todo ser humano que oye el llamado y decide entrar a la experiencia del santuario. Allí. Ahora, hay un texto en el libro de Efesios, capítulo 4, los versículos del 1 al 3, donde dice que ese encuentro allí, o la muerte de Cristo, se constituye en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Un vínculo es una unión. El pecado rompió la relación divino-humana, pero Cristo es esa unión que une las dos partes del tubo, la parte divina con la parte humana, porque Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Con su condición de Dios se une al Padre y con su condición de hombre se une a nosotros. Eso es lo que se conoce como el vínculo de la paz, y eso ocurrió en el altar del sacrificio, en la cruz del Calvario. Pero sigamos, porque hay más muebles. El siguiente mueble en nuestra ruta es la fuente de bronce. La fuente de bronce. ¿Qué significa la fuente de bronce? En la experiencia de Cristo significó su bautismo de ida y su resurrección de venida. Y eso precisamente ocurre con nosotros, ¿verdad? Cuando morimos, ¿cierto? Vamos a resucitar allí, pero resucitamos como una nueva criatura, ¿cierto? Cuando estamos en Cristo somos nueva criatura, resucitamos a la vida eterna, morimos al pecado, pero resucitamos a la vida eterna. Pero tenemos que tener la experiencia de la fuente, y la experiencia de la fuente es el bautismo. En el libro de Romanos encontramos en el capítulo 6, los versículos 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El texto está claro, ¿verdad? Nos muestra la necesidad de ser bautizado. Pero hay algo importante aquí, que el bautismo debe ser dirigido por Jesús. Una persona que tenga un encuentro con Jesús, el mismo Jesús lo lleva a la experiencia de la fuente. Es como si el Señor le dijera: bueno, has entregado tu vida, me has entregado tu vida a mí, te he perdonado, has muerto al viejo hombre, has tenido un nuevo nacimiento. Ahora yo te quiero llevar a la presencia de mi Padre, pero tenemos que seguir la ruta, tenemos que seguir esa ruta del santuario. Y la siguiente parada es en la fuente, así que te vas a bautizar. El bautismo es la cuota inicial para la salvación. El bautismo es la matrícula que debemos tener nosotros para llegar a la presencia del Padre. Hay mucho que decir sobre el bautismo. Es más, hay un texto
para que ustedes los anoten en Colosenses 3, del 12 al 14. En Colosenses 3, del 12 al 14 nos muestra allí que el bautismo es el vínculo de la perfección o el vínculo del amor. Miren que el altar es el vínculo de la paz, el que nos pone en unión con Dios nuevamente. Y la fuente es el vínculo de la perfección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos bautizamos, comienza la vida de santidad. Comienza el Espíritu Santo. Recuerden que en el libro de Hechos 2:38, cuando los que escucharon el sermón de Pedro le dijeron, varones galileos, ¿qué haremos? Pedro le dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para recibir perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos recibimos el don del Espíritu Santo dentro de nosotros para poner la casa en orden. Miren, el Espíritu Santo no se recibe cuando nos ponen la mano en la cabeza y caemos al suelo. El Espíritu Santo nosotros lo recibimos cuando somos bautizados. Es allí donde Él entra y hace una obra silenciosa. ¿Qué comienza allí? Comienza el proceso de santificación. Por eso se le conoce como el vínculo del amor o el vínculo de la perfección. Recuerden que el amor es el carácter de Cristo. Y es desde ese momento, cuando somos bautizados, es cuando empieza el Espíritu Santo a hacer el cambio en nosotros. Y ese cambio dura toda la vida, recibiendo el Espíritu Santo. Una vez tenido la experiencia del atrio, o sea, entrar por la puerta, subir al altar de sacrificio, ser bautizado, el mismo Señor Jesús nos lleva a la experiencia del lugar santo. Y en la experiencia del lugar santo encontramos en primer lugar el candelabro. El candelabro. Juan 8:12 dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Cuando nos bautizamos, el Señor enciende una luz en nosotros. Es la luz del Evangelio. Esa luz que Él encendió cuando murió en la cruz y cuando ascendió al cielo para ministrar en el lugar santo. Ahora tenemos la luz de Jesús en nosotros. Y Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahora somos luz. Ahora el Señor ha encendido una lámpara en nosotros y ahora tenemos que iluminar nuestro entorno y el lugar donde nosotros vamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una experiencia diferente. Ahora, esa luz que es encendida allí es mantenida por el aceite. Y el aceite representa el Espíritu Santo que recibimos cuando nos bautizamos. Pero el Espíritu Santo se puede retirar de nosotros si nos descuidamos. Entonces el Señor dice, para que el Espíritu Santo, el aceite, no se retire de ti y tu lámpara no se apague, yo te voy a dar 2 experiencias más en el lugar santo, dice el Señor. Tienes que ir a la experiencia de la mesa. La experiencia de la mesa. En la mesa es donde estaba el trono de Dios en el lugar santo. O sea que es una experiencia de íntima relación con el Padre y con el Hijo. El pan, dice Juan 6:35, dice Jesús, yo soy el pan de vida. El pan representa a Cristo. Una hilera de 6 panes representa al Padre y la otra hilera representa al Hijo. Pero en este caso encontramos que la segunda hilera que representa al Hijo no está, sino que está Jesús como el Cordero de Dios. Por eso dice Jesús que hay que comer su carne. De manera simbólica está diciendo que debemos estudiar la palabra del Señor que nos enseña el ministerio de Él en el santuario y que ahora tenemos que verlo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como aquel que nos reemplazó en la cruz, porque allí debiéramos estar nosotros. Así que la mesa representa nuestra vida devocional, esa estrecha relación con Dios a través del estudio de la palabra. Pero hay otra experiencia que es el altar del incienso. El altar del incienso representa nuestra vida de oración. Es allí donde Jesús está intercediendo por nosotros. Es allí donde Él nos llena de su presencia. Tenemos que vivir la experiencia del altar del incienso, que representa nuestra experiencia con la oración. Debemos orar allí. Hay varios textos. Está Apocalipsis 5:8 dice que el incienso es las oraciones de los santos.
Y Salmo 141:2 dice, suba mi oración como el incienso. Así que el altar del incienso representa nuestra vida de oración. Ahora, la mesa representa nuestra vida devocional. Y esos panes eran cambiados cada 8 días, o sea, cada sábado. Quiere decir que hoy vamos a tener pan nuevo, pan caliente. Y eso representa el tema que vamos a escuchar o vamos a tener en el culto divino. Miren cómo encaja todo en la experiencia del santuario y cómo se da de una manera impresionante todos los movimientos necesarios de nosotros para la salvación. Así como en el santuario de Moisés se cambiaba todos los sábados el pan viejo y se colocaba pan nuevo, igualmente en nuestras iglesias hoy el sermón de hace 8 días ya es un pan viejo. Hoy vamos a recibir pan nuevo. Hoy se cambia el alimento espiritual para cada uno de nosotros. Teniendo esta experiencia, la de la mesa, vida devocional, estudio de la Biblia, el espíritu de profecía y el de oración, nuestra lámpara permanecerá encendida. El Espíritu Santo siempre estará con nosotros, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, orad sin cesar, orar sin terminar. Tener una vida de oración es mantener siempre en la mente una oración elevando al cielo. Y terminamos con el último movimiento de nosotros en esta ruta. Recuerden, comenzamos estando perdidos afuera. Punto número 1. Punto número 2, entramos por la puerta. Punto número 3, subimos al altar de sacrificio, morimos y nacemos de nuevo. Punto número 4, somos bautizados en la fuente. Punto número 5, el Señor enciende una lámpara en nosotros. Punto número 6, nos da el alimento espiritual. Punto número 7, nos da los momentos de oración. Miren que son 7 puntos y el número 7 es perfección. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos estos movimientos en el santuario, estos 7 puntos, vamos a entrar nosotros a tener una experiencia más cerca con el Señor. Recuerden que yo les dije al principio de que en el santuario hay extensión, hay lugares extensos y lugares poco extensos. Cuando estamos afuera, la extensión es muy grande, pero cuando ya entramos al santuario, ya la extensión es más pequeña, ya es de 100 por 50. Y estamos en el atrio 50 por 50 codos. Pero cuando entramos al lugar santo, ya cambia, ya disminuye las medidas, porque ahora en el lugar santo es 20 por 10. 20 por 10. Más cerca estemos de la presencia de Dios, el espacio se acorta más y se reduce más. Pero cuando entramos a la experiencia del lugar santísimo, el lugar santísimo es 10 por 10, 10 codos por 10 codos, es más pequeño. Aproximadamente, digo yo, como unos 4,5 metros cuadrados allí, aproximadamente. Es un espacio relativamente corto comparado con el mundo que es muy extenso o con la experiencia del lugar santo. Ahora, teniendo nosotros esta experiencia de estos 7 puntos, vamos a entrar. Y tenemos que entrar, y eso tenemos que hacerlo antes que el Señor venga, para cuando el Señor venga nos encuentre ya en el lugar santísimo. Debemos entrar en el lugar santísimo. En el mundo reina el pecado, en el lugar santo, en el atrio, pecado, en el lugar santo, pecado. Pero cuando entramos al lugar santísimo ya debemos estar sin pecado, porque allí vamos a encontrar la presencia de Dios y en el lugar santísimo no hay pecado, por eso se llama lugar santísimo, donde está la misma presencia de Dios y donde el Hijo está intercediendo por nosotros y haciendo una obra de expiación de borrar nuestros pecados. ¿Es posible esto? Con la obra del Espíritu Santo a través de esta experiencia del santuario desde el que somos bautizados. Esa es la obra de santificación que nos va a llevar a la presencia del Padre. Cuando seamos sellados por el Espíritu Santo, nosotros estaremos en la presencia del Padre. Qué maravillosa ruta, ¿verdad, mis hermanos? Esto nos debe instar a nosotros no solamente a mantenernos en esta ruta, sino a predicar la palabra del Señor para que muchas personas lleguen a los pies de Jesús. Mis queridos, este es un tema que ha sido descuidado por muchos predicadores y por muchas personas. Yo quisiera que nosotros en esta mañana nos comprometamos con el Señor, no solamente a estudiar a profundidad estos temas, sino también a predicarlo, para que podamos nosotros
aumentar esa predicación y también apresurar la segunda venida de Jesús. Pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos comprometernos al Señor, ahondar más en esto y predicar más sobre el santuario? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.